Bueno, pues ya se lo decía esta mañana, el presidente se refirió a la aparición del grupo de autodefensas en Panteló que se denomina El Machete. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Pero en ningún caso se acepta el que se armen grupos llamados autodefensa. Nosotros no aceptamos eso. Y es nuestra responsabilidad garantizar la paz y la tranquilidad. Y lo estamos haciendo. Y que no usen eso como excusa. Que no digan, es que es mucha la inseguridad, luego entonces tenemos que armarnos. Porque son dos cosas. O es una cuestión politiquera de dominio caciquil en una región, lucha de facciones, de grupos políticos, caciquiles, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder, o delincuencia. Hay que ver de dónde obtienen las armas. Bueno, vamos a hablar de esto con Javier Oliva, especialista en temas de seguridad, que nos ha acompañado muchas veces aquí en el programa. Querido Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. A ver, este grupo, El Machete, ¿cosa caciquil o cosa delincuencial? Dice el presidente, no hay de otra. Bueno, hay que recordar que tiene un origen bastante polémico porque detuvieron a un destacamento de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional y les quitaron las armas. Uh-huh. Entonces esto por sí mismo obviamente es un delito. Como bien dice el presidente, no necesariamente tiene que ver con una demanda de seguridad, sino en la medida que despojaron a una autoridad federal y estatal de sus implementos de trabajo y además su equipo táctico, pues sí, en sentido estricto sí configura un delito, ¿no? Y por la otra parte también es que la forma en la que han venido operando los grupos criminales, ya no solamente en Chiapas, sino en otros estados de la República, sí han, de alguna manera, han llegado a límites en donde pues la autoridad tiene que actuar de una manera mucho más contundente, porque si no, de otra manera, Pascal, vamos a seguir observando que surgen nuevos grupos de autodefensa que evidentemente son ilegales, pero que también están exigiendo de esa manera una mayor presencia de la autoridad local federal para que les den seguridad. Este sería mi primer comentario. Sí, yo quería preguntarte, digamos, haciendo a lo mejor hasta la pregunta del abogado del diablo, ¿no están pues justificados estos grupos en Chiapas o en otras partes del país? Yo sé que han derivado luego en grupos delincuenciales, pero el primer instinto de las personas de armarse para defenderse de los delincuentes porque la autoridad no hace su trabajo, ¿no es un instinto correcto? Bueno, en primera instancia sí, digamos, como ha sucedido en Aguililla, como ha sucedido sobre todo en Tierra Caliente, en la colindancia de Guerrero y Michoacán. Pero aquí lo más relevante es de dónde llegan esas armas. Es decir, porque además no solamente que tengan las armas, sino además también las municiones. Uh-huh. Entonces se vuelve un circuito de ilegalidad en donde pues están todos fuera del margen de la ley, Pascal. Y entonces, sí. Con el argumento de defendernos, vamos a violar la ley, y este es un problema muy, muy complicado, uh-huh, muy complejo, porque lamentablemente no solamente se ha presentado en el estado de Chiapas, como bien comentas, sino en otras entidades. Sí, está en Michoacán, en Guerrero, en Jalisco, en Veracruz. Hemos encontrado estos grupos de autodefensas que luego a veces se llaman policías comunitarias, ¿no? Recordemos que hace unos días se armó una polémica porque el presidente López Obrador, en un recorrido por Guerrero, pasó al lado de uno de estos miembros de una policía comunitaria. Sí, claro, está el video, sí, claro. Y digamos que bueno, pues el presidente se quejó en esta sección del quién es quién de las mentiras, que si hubiese dicho que estuvo en riesgo su seguridad. La verdad es que no lo sé. Lo que sí es que creo que no hay mucha diferencia entre unos grupos y otros, porque tienen en su origen pues una formación irregular, digamos, y también pues un armamento que no tienen permiso de portar, y surgen para defender a la comunidad contra los delincuentes. Entonces, pues esos grupos en Guerrero y los grupos en Chiapas, pues a lo mejor hay diferencias muy tenues, pero básicamente son lo mismo, ¿no? O a lo mejor estoy equivocado. No. Y luego se vuelven contra la propia población. Sí. ¿No?
Como ha pasado en Michoacán, sí, que los autodefensas se volvieron delincuentes. En la misma medida que las armas son ilegales, pues es un delito, y luego se vuelven contra la población, como hemos visto en varios casos. Claro. Entonces yo sí creo que el presidente de la República está actuando de manera correcta en ese sentido, para pues atenuar el surgimiento, o no auspiciar o no reconocer, sobre todo por la línea discursiva que tiene el presidente López Obrador, en el sentido de que pues, la sociedad participe, que se organice, pero no de manera armada, Pascal, porque ahí sí. Ahora, el siguiente paso tendría que ser volver realidad lo que dice el presidente, garantizar la seguridad, que eso pues tampoco ha sucedido en muchas partes del país. Bueno, y lo dijo el fin de semana pasado, si mal no recuerdo, en su gira por el estado de Guerrero, precisamente, y lo señaló claramente, dijo, es un reto más que político que nosotros tenemos enfrente con el tema de la inseguridad. Ya, ¿tú qué te llamó la atención de la formación de este grupo, el más reciente de estos grupos de autodefensa, el Machete, en Pantelo, Chiapas, querido Javier? Lo primero, que retuvieron a personal de la Guardia Nacional y Policía Estatal de Chiapas. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Y después que inmediatamente aparecían con uniformes, digamos, no tácticos, pero digamos que aparecieron uniformados, ¿no? Como si estuvieran ya verdaderamente preparados para esta acción, ¿no? Con sus camisas verde de olivo, con pantalones aparentemente de campaña, ¿no? Entonces, sí me llamó la atención lo inmediatamente organizados que estaban. Ya, a mí se me hicieron, digo, esto es algo que no se ha podido dilucidar completamente, hay digamos, indicios, pero no una certeza completa. Me recordaron mucho los contingentes zapatistas, ¿no? En sus actos, por el tipo de formación que vimos, igual el tipo de vestimenta. Lo que sí es muy distinto con los zapatistas es el tipo de armamento. Bueno, para empezar, lo que ocurre es que fueron ese armamento que está robado, digamos así, el origen por lo menos. Y el hecho de que en una zona de influencia del ZLN, que por cierto una comitiva se encuentra de gira por Europa, sí genera todavía más tensión, y si lo sumas a otro tipo de eventos que se han dado de manera simultánea de desafío al Estado mexicano, sí debieran, por lo menos, ser analizados desde una perspectiva autocrítica, desde la perspectiva federal, respecto a lo que se tiene que hacer en materia de seguridad pública. ¿Qué opinas de lo que está viéndose en diferentes partes del país? Un poco, pues, estos bolsones que parecerían quedar fuera del control del Estado mexicano, en Zacatecas, en Michoacán, en Chiapas, en Guerrero, a lo mejor no todos al mismo tiempo y a lo mejor no todos todo el tiempo, pero sí hemos visto en las últimas semanas pues mucho de esto en diferentes partes de la República. Bueno, sí, indudablemente que sí, me parece que hay un incremento en el desafío a la autoridad del Estado mexicano, y yo públicamente me he manifestado en contra de lo que tiene que ver con el uso proporcional de la fuerza, Pascal, porque no se puede desafiar al Estado mexicano sin consecuencias legales, desde luego respetando los derechos humanos, pero no es dable que una democracia como la nuestra, una democracia ya estable, sólida, madura, esté observando este tipo de desafíos como los que estamos observando en las últimas semanas. Pues querido Javier, siempre un gusto escucharte, te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti, que tengamos un buen día, y saludos a nuestro radio auditorio, y un saludo también al equipo de ahí en el estudio. Gracias, muy amable Javier, gracias. Otro abrazo. Javier Oliva Posada, especialista en temas de seguridad.